terminé súper desilusionada porque yo decía, no, hombre, no, la psicología no sirve para nada, es una manipulación. O sea, sí entiendo cómo funciona el cerebro, pero no me dice nada, porque justamente entiendo que no somos una mente, sino somos un ser espiritual que habita un cuerpo que tiene una mente. Sí. Las constelaciones lo que nos dicen es, somos seres sistémicos y los sistemas sí nos determinan. Las familias. Las familias, esto, donde te desarrollas. Familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo con ustedes en esta nueva serie que estamos entrevistando a los expertos en distintos temas espirituales, de conciencia, desarrollo humano, de darnos cuenta de nuestro potencial para ponernos al centro de nuestra vida, porque somos ahí completos, suficientes y perfectos en nuestra esencia. Y hoy tengo a mi queridísima socia y hermana Laura Merino. ¡Hola! Bienvenidos. Oiga, y bienvenida. Hoy nos va a hablar, ella es psicoterapeuta y además pues tiene la especialidad en constelaciones, en acompañamiento personal y mil cosas. De hecho tiene pues, ya muchísimos años acompañando seres humanos para que vayan descubriendo todo su potencial y vayan sanando también pues todos los procesos de su infancia y de su pasado. Bueno, sister, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, qué gusto. Ya me lamía los bigotes por tenerte aquí en el YouTube. Y bueno, hoy quiero que nos platiques un poquito tu historia. Eres mamá de 4 niños, hermosísimos, 2 niños, y que nos platiques cómo empezó esto del trabajo con la psicología, la terapéutica y todo este rollo. Bien, gracias primero por invitarme. Encantada también, me encanta. Bueno, pues yo estudié la licenciatura de psicología en el ITESO y siempre supe que quería trabajar con las personas y que era conectar, que no era ni a través de herramientas o así, o sea, como una computadora o, ¿no? Cuando decían, ¿qué quiero estudiar? Entonces sabía que era conectar con las personas. Y entonces decidí estudiar psicología, pero cuando terminé la carrera después de casi 5 años, terminé súper desilusionada porque decía, no, hombre, no, la psicología no sirve para nada, es una manipulación. O sea, sí entiendo cómo funciona el cerebro, pero no me dice nada. ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? O sea, ¿qué veías en que era una manipulación? Pues justamente porque era cómo hacer que la persona, o sea, el principio, pues, que yo entendía, obviamente no estoy diciendo que eso sea la psicología, es lo que yo entendí, ¿no? Fue el que es todo lo que piensas está mal, por eso no te está funcionando, entonces voy a hacer que cambies de pensar. Pero entonces si yo te hago cambiar de pensar es respecto a lo que yo pienso, ¿estás de acuerdo? Sí. A mis principios y a lo que yo entiendo de la vida, que me queda claro que lo que yo entiendo de la vida aún ahora, trabajando tantos años en la conciencia, en la espiritualidad, pues está limitado a mí misma. Tendría que tener la visión de todos y bueno, etcétera. Entonces desde ahí yo decía, qué pobre es la psicología, porque sí, entendemos muy bien cómo funciona la mente, los procesos de condicionamiento, los procesos mecánicos de la mente, pero no es más que eso. Entonces si cambio tus procesos mecánicos, tengo todo el poder, tu poder en mí, y entonces está sujeto a lo que yo pienso y creo, y lo que yo digo que está bien va a estar bien, y lo que digo que está mal va a estar mal. Así, me suena mucho a lo que decía mucha gente antes, sobre todo en estas terapias larguísimas, que decían, es que mi terapeuta, es que llevo desde hace 3 años o 5 años yendo con mi terapeuta, es que mi terapeuta me dijo, es que mi psicólogo me dijo. Y entonces yo cambio de conducta porque le estoy delegando todo mi poder a él, que entiendo que es experto y es... Sí. Entonces, tú dime qué hacer. Sí. Entonces yo pensaba, es que si alguien, terminando la carrera, mi pensamiento era muy así, decía, si ahorita alguien viene y me dice, es que me quiero suicidar, yo le diría, ¿cómo te ayudo? Porque entiendo el proceso de por qué se quiere suicidar, cómo llega hasta ahí. Y bajo eso digo, claro, tiene toda la razón, ¿no? Sí. Sí. Digo, no es que esté bien que se suicide, claro que no, pero sí lo podía entender. Entonces decía, yo no tengo, terminando la carrera, no tengo una herramienta, no tengo que realmente poderlo ayudar a que viva de otra manera. Porque será, te digo, bajo una manipulación, yo lo veía así, ¿no? Entonces, bueno. Sí, o sea, el psicólogo tiene la verdad,
porque estudió la mente, Claro. la persona no tiene acceso a su mente. Claro. Pues yo que yo ya estudié durante tantos años, te voy a ayudar a ti para Sí. que tú tengas acceso Sí. a través de mí. Y porque lo que sí podía entender era cómo es que el ser humano se va construyendo y por qué llega donde llega. Por eso digo, sí tengo la capacidad de ver por qué si se quiere suicidar, pues sí, tiene toda la razón de quererse suicidar. Sí. Porque entendemos todo eso. La carrera me dio el saber y poder discernir, ir encontrando cómo llegaste ahí, sí lo entiendo, pero ¿cómo te ayudo? Sí. Sí, para que quieras ver la vida, para Exacto, que la veas amarla, completa, para que tomarla. claro, te emocione, disfrutes, pero cañón cada Exacto, amanecer. exacto. Ok. Entonces, la carrera a mí no me dio nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, me casé, tuve mis 2 primeras hijas. Obviamente terminé diciendo, entonces, no quiero dar terapia y no voy a ser psicóloga laboral. Y entonces, como que guardé todo en un cajón y dije, está bien, padre, se guarda. Entonces me caso, tengo mis 2 primeras hijas. Y llega a mi vida la maestría de psicología transpersonal. Yo no tenía pensado que iba a estudiar una maestría nunca más, porque además fue tan pesado estudiar. Trabajaba para pagar mi carrera, entonces fue tan cansado que dije, no quiero volver a leer un libro. No quiero nada. Yo sí, pero me encanta. En ese entonces, No, sí, obviamente. Sí, yo sé. Entonces llega la maestría, me invitan a una masterclass, voy, veo lo que es la psicología transpersonal, me encanta y además me dan una beca así casi nada más por ser yo. Digo, o sea, porque me dijeron, oye, escríbeme una carta y dime por qué te doy una beca. Y yo, bueno, pues la escribí y total, sí me la dan. Entonces estudio durante 2 años y medio la maestría en psicología transpersonal y se me abre un panorama porque justamente entiendo que no somos una mente, sino somos un ser espiritual que habita un cuerpo que tiene una mente. Sí. Por ahí, ¿no? Sí, o sea, lo transpersonal es más allá de lo personal, Exacto. más allá de la persona. Del personaje. Exacto. Y somos esta conciencia que trasciende. Exacto. Y que solo está viviendo una experiencia a través de este avatar. Ajá. Entonces, toda experiencia además es para nuestro más alto bien porque nos va a llevar a nuestra mejor expresión de nosotros mismos. Sí. Entonces, o sea, de verdad se abre un panorama increíble. A mí en lo personal me cambia la vida de cómo yo veía mi propia vida. Sí. Y empiezo a entender que ya desde ese espacio sí puede haber una terapéutica, sí puede haber un acompañamiento, porque entonces ya no es yo tengo mi verdad y te la voy a enseñar, sino es tú tienes tu verdad y yo ya tengo las herramientas para crear un espacio de descubrir cuál es y de acompañarte a que lo vayas resolviendo con técnicas específicas para hacer eso. Entonces, bueno, me fascina. Sí, para que la persona se vea, se descubra, se sienta, se sienta, entre en espacios de silencio, salga de su mente, entra a la creatividad, a la intuición, a la inspiración. Entonces, pues imagínate. Y digo, dicho sea de paso, entonces ya voy al cajón y digo, bueno, la carrera sí me sirve porque sí me da unas herramientas muy específicas. Tuviste ¿no? que resignificar la carrera Todo. a través de la maestría. Exactamente. A mí me pasó lo mismo en educación, nunca lo he dicho, pero me pasó exactamente. Yo pude haber tirado a la basura toda la carrera de pedagogía hasta que en España descubrí lo que significaba el socioconstructivismo, que es la persona construye a través de ella y su voluntad y todos los procesos sociales. Y resignifiqué la carrera. Sí, pero son otro güey. Sí, bueno, sí. ¿Y entonces qué pasó después? Ahí conozco también la terapia sistémica, que bueno, en la carrera, que es lo que nosotros conocemos como constelaciones familiares. En la carrera fue como, híjole, es una mención, ¿no? Pero ahí sí la profundizamos y sí lo conocimos. Entonces también me gustó como herramienta, ¿no? Decir, desde aquí también se entienden muchas cosas. Y entonces busqué la especialidad. Ellos la tenían, bueno, estudié la maestría en España, era por línea, y luego teníamos unos encuentros una vez al año de 8 días encerrón, pero no me iba a ir a España, tenía 2 hijas, un matrimonio. Entonces busqué aquí en Guadalajara un lugar donde pudiera certificarme como consteladora familiar o terapia sistémica. Lo encontré y fueron otros 2 años también de meterme a eso, y entonces fue padrísimo, ¿no? O sea, es como ir encontrando esas herramientas adecuadas, Sí. justamente para tener esta mirada espiritual. Entonces,
bueno, desde ahí te digo, pues fue una herramienta más que se me hace muy completa, muy padre. Oye, y a mí me gustaría ya ahora sí adentrarnos en este descubrimiento de las constelaciones familiares, porque fuiste de la mente a lo transpersonal, a lo sistémico. O sea, sí. La mente es mis procesos de pensamiento y mis procesos cognitivos al respecto de lo que aprendí. Luego hay algo que me trasciende, que es lo transpersonal, pero luego soy parte de un sistema. Entonces, ay, me gusta cómo lo dijiste. La gente que no entiende o que no sabe o que nunca ha oído hablar de constelaciones familiares, me encantaría que se les empezaras a explicar y por qué estas terapias tan raras, que yo me acuerdo que cuando la vi la primera vez me hizo como súper extraño, y luego la gente ahora que va por primera vez me dice, no, es que está muy loco, o sea, cómo se mueve el sistema y la energía, y que si hay monitos, que si con caballos, que si con personas, que en si agua. En agua, exacto. Sí, pues para empezar es como justamente entender que no somos seres individuales, sino sí somos seres sociales, ¿no? Y que sí nos determina, a menor conciencia nos determina de mayor forma nuestro sistema en donde nos desarrollamos. Un sistema no nada más nuestro núcleo familiar, sino nuestra educación, escuela, sociedad. Ahora como un poquito más amplio, la ciudad donde estás, la política, el nivel, o sea, el nivel social, todo eso, y bueno, ¿no? La forma de pensar, digamos ya de todo el occidente que somos nosotros, que es diferente al oriente, ¿no? Y entonces, bueno, eso, lo primero es como que wow, cómo sí nos determina, entonces cómo justamente entonces desarrollo mi conciencia, porque a mayor conciencia de menor manera te determina. Sí, o sea, mayor conciencia, mayor libertad. Claro. Cambio mis programaciones, porque en las constelaciones me encanta la idea de la oveja negra, del hacerlo diferente. A ver, entonces, sí. ¿y qué sucede? Y bueno, entonces, eso es lo primero, ¿no? Las constelaciones lo que nos dicen es, somos seres sistémicos y los sistemas sí nos determinan. Las familias. Las familias, esto, donde te desarrollas, que si la escuela donde estudiaste, que el grupo social en el que estabas, cómo eran los amigos, cuáles son las costumbres de tu sistema, claro, cuáles son las tradiciones, cuáles son los legados, o sea, todo eso nos va condicionando, ¿no? Por eso uno de los grandes escritores españoles, Ortega y Gasset, decía, yo soy yo y mis circunstancias. Sí. Y nadie sabe la segunda frase que dice, si no salvo mis circunstancias, no me salvo a mí, que es la parte sistémica. Wow. Bueno, y entonces... bueno, para empezar es como entender esta parte y luego que nuestro sistema, ahora sí el nuclear, es decir, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tienen una historia. Y esa historia está ligada a nosotros. A cada uno de nosotros está ligada nuestra historia. Es decir, las experiencias que han vivido nuestro sistema sí también tienen un impacto en nuestra vida. La manera como más práctica y más lógica de explicarlo es, claro, porque ¿quiénes educaron a nuestros padres? Sus abuelos. Sus padres, ¿no? Nuestros abuelos. Entonces, lo que pensaban, las situaciones que vivieron, por supuesto que tienen que ver en cómo los educaron. Y si vamos un poquito arriba, bueno, pues los bisabuelos educan a los abuelos, los tatarabuelos educan a los bisabuelos. Entonces, todo eso, si era un ranchero que vivía en no sé dónde, en la sierra, tiene una forma de pensar, tiene una forma de ver la vida, tiene una forma de crear la vida en sí misma. Entonces el hijo va a pensar muy parecido. Así es la vida, hijo, aunque ya vivamos en la ciudad. Aunque ya, exacto. Y hay supermercados. Y luego va, claro, ¿no? Es cierto que cada generación va superando en ese sentido de que va desarrollando nuevas ideas a la anterior. Gracias a eso hay evolución, si no seguiríamos siendo unos cavernícolas. Pero, es decir, sí nos determina. Entonces, entonces eso que vivieron, que yo no viví y que yo qué culpa tengo, digamos. Sí. ¿Cómo lo puedo sanar si sí me determina? Justamente las constelaciones familiares son una herramienta para sanar eso. Porque incluso en el ADN hay una cadena
que es la cadena emocional. Entonces, podemos heredar emociones de miedo y tú nunca has vivido una experiencia de miedo. Entonces, ¿de dónde salió? Sí, ¿por qué? Miedo? Bueno, y ya es, o sea, genéticamente comprobado que existe ese ADN que está cargada de emociones. ¿De quiénes? Pues de nuestros antepasados. Entonces, las experiencias que han sido muy fuertes, que han marcado un sistema y no se resolvieron en la generación que les tocó, son heredadas. Son heredadas. Wow. Entonces, las generaciones que seguimos o que nos seguirán están determinadas de esa manera, ¿no? Claro que situaciones normales que no marcan un sistema, bueno, no pasa nada. Okay. Ahora, para resolver esa programación, esa inconsciencia, esos miedos o frustraciones o carencia, o por ejemplo que no me puedo casar y que me encantaría y que nomás nadie me pela, o sea, hay mil implicaciones. Hay mil implicaciones. Por eso se estudian 2 años o más, pero la pregunta es ¿cómo se hace una terapia de constelaciones o un evento, una constelación y ¿qué ve la gente ahí? ¿Cómo para el que nunca ha tomado una constelación? Bien, algo que también es importante en las constelaciones es que es una terapia fenomenológica. ¿Esto qué quiere decir? Solo atendemos el fenómeno. Porque una cosa es el fenómeno y otra cosa es la historia que sucede a través de él. Vamos a pensar que hay una muerte de una mamá que al parir al hijo muere. Ese es el fenómeno. Pero el papá queda súper resentido con el hijo porque en sus creencias el hijo mató a la mamá y entonces no quiere al hijo, lo rechaza porque siempre le recuerda la muerte de su mujer y entonces esa es la historia. El fenómeno es que muere la mamá en el parto. Entonces, atendemos el fenómeno. Vamos a resolver eso. Y con eso se resuelve la historia, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, es una herramienta súper práctica en la que atendemos a través de ver solo el fenómeno podemos entender las implicaciones que tiene y entonces desde ahí hay mucha mayor simplicidad. Por ejemplo, la psicología tradicional se va a la historia, por eso necesitas años de terapia. Sí, déjame te platico y entonces y en lo que le das resignificado y no, esto es de tu papá, no, esto sí es tuyo, no, esto es de la mamá, no, esto es del hermano, no, pues nos hacemos unas bolas. Tú deberías de poner límites a no sé quién y todo tipo de cuestiones sí. Para resolver. A resolver, exacto. Entonces acá es, no sé, la historia es perfecta porque así fue, pero el fenómeno es el hecho y los resultados, sí. Así de fácil. Entonces, bueno, ese es el principio, ¿no? ¿Y qué sucede? Hay 3 principios que se llaman los órdenes del amor, que decimos que todo es por y para el amor. Todo. Eso es espectacular. Lo bueno y lo malo. Eso, solo entender eso en las constelaciones te da una paz porque dices... se murió y lo atropellaron por y para el amor. Mi papá se fue y me abandonó porque fue lo mejor que pudo hacer en su conciencia. Sí. Siempre he hecho lo mejor que he podido con lo que tenía. Eso es súper sanador. Sí, porque entonces voy a profundizar un poquito en este principio de todo es por y para el amor. Es porque en realidad todos estamos movidos por el amor. Lo que queremos es entender que somos amor y sentir ese amor. Sí. Entonces, si yo soy súper violenta y te violento y físicamente, ¿por qué es? Bueno, porque justamente en mi historia lo único que estoy haciendo es reclamando ese amor que no tuve. Otro principio es nadie da lo que no tiene o solo damos lo que tenemos. Si no recibí amor, no puedo dar amor. Si recibí violencia, para mí violencia es igual a amor porque lo recibí de mis padres que me aman, entonces te voy a dar violencia porque es la forma que sé amar. Sí. No es que esté correcto, pero es la forma que sé amar. El golpe que ya se usa menos, gracias a Dios, pero antes era te estoy corrigiendo por amor para que sepas poner límites, para que seas un hombre de bien, para que no seas un vago, bueno, para nada. No veas la televisión y te unos cueros. Sí, exacto. Claro. Entonces, bueno, eso es el principio y después por eso ya nada más es ordenar eso. Si podemos entender que todo es para y por el amor, entonces también dejo de juzgar o dejo de sentir culpa. Sí. Porque entonces ya no es que sea malo y por eso me pegaban. No, ya entendí por qué lo hizo mi papá, ya entiendo yo por qué lo vivo así y entonces ahí empieza la sanación, ¿no? Que es la aceptación, que la aceptación es uno de los principios de los órdenes del amor, que es la pertenencia. Así se llama las constelaciones, los órdenes en el amor. Los órdenes en el amor es la vasija que sostiene todo ese amor. Sí.
Entonces, tenerlo ordenado es que está la vasija completa. Y entonces tengo todo el sustento, toda esa contención para sostenerme en el amor. Sí. Cuando hay desórdenes, vamos a pensar que se rompe esa vasija, tiene cuarteaduras, entonces ahí se empieza a minar el amor. Entre mayor desorden, mayor cuarteaduras, menor contención de amor. Sí, por ejemplo, una cuarteadura puede ser que alguien, su mamá perdió un hijo y entonces se quedó viendo hacia la muerte. Exacto. Se quedó, ya no pudo atender a los hijos tuvieron que sobrevivir. Ahí está mi mamá, pero mi mamá nunca nos peló porque se le murió un hijo cuando yo no había nacido. Entonces ahí hay un orden que resolver, sí, para tú sí darte el amor y podérselo dar a tus hijos. Exactamente. Y entonces, bueno, estos órdenes, si todo es por y para el amor, entonces, ¿por qué hay algo que funciona y que es sano y por qué no? Esto es porque hay amor ordenado y hay el amor desordenado. El amor ordenado fructifica, fortalece, dignifica, florece. El amor desordenado coarta, manipula, rompe, excluye. Si te fijas, se parece un poquito a lo que hace la mente. La mente lo que no entiende, lo excluye, lo quita, o sea, si no entra en mis esquemas de bueno y bonito entonces lo excluyo. Sí, es la típica hay muchísimas películas que me encantaría recomendar, como la de Encanto. Ay, sí. Como la serie Coco. Turco. La de Coco también, sí. La serie turca. Que se llama... Bueno, Este dolor es mío, es el libro. Es el libro, pero Ese dolor no es mío, y la serie turca. Y acabo de ver, ayer terminé de ver una que se llama Undone, en inglés Undone, o Incompleta. Está loquísima, está muy buena, me encantó, que habla de cómo se van construyendo estos traumas en la psique del ser humano y se van heredando, y entonces ya no sabemos ni por dónde. Sí. Pero bueno, sí, espectacular. Entonces, bueno, ya para terminar, estos órdenes, para el amor ordenado, para la vasija completa, son 3. Son súper profundos, pero lo voy a explicar como lo más práctico y lo más... para que los conozcan. Sí, para que los conozcan. Uno es la pertenencia, que es la aceptación. Pertenecemos al sistema por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de existir, tú perteneces al sistema. No tienes que estudiar lo que te dicen que estudiar, pensar lo que tienes que pensar, creer en lo que tienes que creer. No es cierto. Eso, de hecho, cuando se rompe es mamá, veme, es que mi papá nunca me reconoció porque no pertenecí. Porque no pertenecí. Además, en la vasija. Además, y por eso es el primero, porque en realidad el instinto más profundo del ser humano, del avatar, sí, es la pertenencia. Es quererme sentir que pertenezco a algo más grande que yo, porque es lo que me sostiene, ¿no? Entonces, ese es el instinto más primario y hacemos lo que sea por pertenecer. Para mí el ejemplo más cañón o más grande que hay es cuando tiran las Torres Gemelas, que eran unos chavos entre 17 y 21 años que fueron capaces de morirse sabiendo que además su objetivo era tirar y matar a millones de personas, a la mayor capacidad de personas, ¿no? En el lugar más público. Entonces, ¿por qué se animaron a hacer eso? Porque en su creencia, en esta necesidad de pertenecer, eso era lo que tenían que hacer y iban a ser recordados como héroes. Entonces, además era como... Sí, los kamikazes, los que se molan. Entonces era, porque yo pienso, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran llegado con el famoso Bin Laden? Sabrá Dios si existe, pero... Y le hubieran dicho, oye, como que esto no está bien, o sea, ir a matar tantos inocentes que ellos nacieron ahí, entendieron que eso es lo bueno y los vamos a ir a matar. No, pues les hubieran dicho, ¿tú por qué piensas diferente? Sí. Claro que no, y los degollan y los cuelgan en la plaza para que nadie se le ocurra pensar diferente. En todas las películas estas que hemos recomendado, si no eres como yo, bye. Si eres morenito, bye. Si no sé qué, bye. Sí. Si eres gay, bye. Si eres de otro partido político o de otro equipo de fútbol, no perteneces. O de otra religión, sí. o ¿no? Sí. Entonces, justamente, lo primero es la pertenencia. Y la pertenencia es, tú eres parte de este sistema más allá de tus características físicas, emocionales, psicológicas. Perteneces, punto. ¿El segundo? El segundo es el orden o la jerarquía. ¿Qué quiere decir el orden? Tú tienes un lugar en tu sistema muy único
y exclusivo para ti. No hay nadie más que pueda tener ese lugar. Entonces, frente a los papás, nuestro lugar es el de hijos. Los papás son los papás y los hijos son los hijos. Ellos son los grandes. Ellos son los grandes y tú eres el pequeño. Claro. ¿Por qué? Porque también el orden nos marca nuestras responsabilidades en la vida. Eso es muy importante. Porque, entonces lo tengo muy claro, los grandes cuidan de los chicos. Eso es normal, ¿no? Sí. Entonces, si yo soy hijo, no tengo que cuidar de mis padres tienen que cuidar de mí. Si no pudieran, está perfecto, lo puedo sanar, pero eso no implica que entonces yo tengo que convertirme en mi papá. Sí, no. El típico niño que muere el papá o se divorcia y la mamá dice, tú eres el grande de la casa. Y vas a cuidarme, a cuidar a tus hermanos. Sí, se hace un desorden. Se hace un desorden porque ese niño no se le permite ser hijo, sino tiene que saltar a ser papá. Y no es papá, es hijo. Sí. ¿No? Entonces, cuando se desordena, cuando tú tomas un papel con tus hermanos, hay muchas veces que me ha tocado que los hijos menores son muy fuertes y se convierten en los mayores y andan ordenando toda la familia. Toda la familia. Chicos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como dejamos nuestro lugar, yo lo explico de esta manera, es como si nuestro lugar es nuestro enchufe a la energía para sostener nuestra vida. Sí. Y esa energía tiene dos polaridades, mamá y papá. Sí, masculino y femenino. Masculino y femenino. Entonces, si yo me quito de mi lugar, es como si ando toda la vida buscando, no encaja mi enchufe, no tengo energía, no puedo sostener mi vida, no puedo crear una pareja o sostener a la pareja, o no puedo concretar mis proyectos, o no puedo resolver mis cosas porque no tengo la energía, porque todo el día... Bueno, pues normalmente es que mira, estás jugando el papel de la mamá o del papá, o los papás que se ponen en lugar de los hijos, muchísimo. De ahora cuídenme, y yo les di la vida, ahora cuídenme, ¿no? He oído muchísimo, mi mamá nunca pudo. Ajá. Mi mamá nunca pudo, mi papá nunca pudo, y nosotros tomamos el ley y nos lo mantenemos. Y, oye, ¿cuántos años tiene tu papá? 90. No, 60. ¿Cómo? ¿No se puede mantener lo mismo? Es una locura. ¿Y el tercero? Y el tercero es el equilibrio entre el dar y el recibir. Este tercero lo que hace es ordena nuestras relaciones interpersonales. Si bien los primeros tienen que ver con el sistema, nos ordenan internamente, ¿no? Porque la pertenencia yo la doy, me siento pertenecedor y hago que todos pertenecen, sin juicios, sin culpas, claro que sí. En el orden es yo tomo mi lugar, independiente que mi mamá quiera que yo tome las decisiones, yo puedo decir, no mamá, te toca a ti, tú eres la mamá, yo soy la hija. Entonces yo tomo mi lugar, no necesito que los otros me lo den. O por ejemplo, cuando yo ya soy un adulto, como en mi caso, mi mamá no se puede meter en mi familia, claro. Porque yo ya soy un adulto y en mi lugar las decisiones de mi familia las tomo yo, ya no mi mamá. Exacto. Y en el equilibrio, que es el dar y el recibir, aquí sí tiene que ver con el otro. Entonces, esto tiene como dos vertientes. Una es tomar lo que tú me das y más bien dar lo que yo tengo para dar en la vida y tomar lo que tú tienes para darme a mí. Eso es por un lado. Eso es brutal porque muchas veces le estamos pidiendo a alguien que nos dé lo que no puede dar. A eso iba. A eso iba. La otra, en el tomar, tiene que ver porque muchas veces en mi esquema de pensamiento yo creo que lo justo es que tú hagas por mí X o Y cosa. Sí. Pero eso es en mi esquema de pensar, pero tú para ti mostrar el amor, el agradecimiento, la alegría es de otra forma. Y eso sí me lo estás mostrando, pero yo no lo veo porque en mi esquema es no. Sí. Eso es obligación. Sí. O sea, no hombre, él de todas maneras no me valora. Sí, hay muchísimos casos en los que la mamá, en la parte muy esquemática femenina, da de comer y tal, y parece que es transparente y que nos tiene que dar de comer, tiene que tener la casa lista y de repente, oye, es un chambonón. Es un chambonón. Y luego he visto muchos papás que mantienen la casa y nomás trabajan de proveedor y nadie los pela. No, pues dame porque tú, espérame. Sí. Es tan importante el proyecto femenino como el masculino y hay que saber tomarlo y agradecerlo y verlo. Exacto, porque pareciera que ya es una obligación, entonces yo no tengo que tomarlo en cuenta. Sí. Y mi reclamo es, pero mi papá nunca fue a un partido de fútbol, ¿no? Sí. Pues sí, pero estaba chambeando y te dio una vida increíble. Ajá, tú estabas solo jugando. Digo, no estoy diciendo que no sea valioso que el papá no vaya, pero es un cliché y es un reclamo de amor en el que no estoy valorando lo que sí hubo, lo que sí se dio, lo que sí está ahí, para que yo extienda la mano y tomarlo.
Ok. Porque en mi reclamo de amor pareciera que no, es que tenía que, además de todo eso, ir al partido de fútbol. Sí, final femenino y masculino y la mamá sí, todas las exigencias. Y todas las exigencias. Familia, y bueno, pues Laura, nos has llevado por un camino súper profundo, pero te quiero invitar a un segundo video para que nos digas lo que habla Bert Hellinger, que son las implicaciones. Cuando rompemos el orden, la jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir, cuando se rompe esa vasija hay muchas implicaciones. Me encantaría que nos las platiques, sí, porque te vas a identificar cañón. O sea, vas a empezar a ver, por ejemplo, yo que empecé a desarrollar esto hace muchos años y me di cuenta que era muy invalidado. Y yo, ¿por qué no veía mi valor? Y bueno, fueron unas implicaciones de un sistema muy interesante, de tener 10 hermanos, de no estar en mi lugar porque mi hermano mayor tiene síndrome de Down y me costó ponerlo a él como grande y yo ahora lo veo como grande. Pero muchos años lo vi como chico y así. Quiero que nos platiques las implicaciones. Y dos, en el siguiente video vamos a hablar de cómo se hace una constelación, cómo la vives, qué pasa, por qué la gente representa, o sea, por qué le digo, representas a mi papá y empieza a hablar como mi papá y a decirme cosas energéticamente, qué pasa, es brujería, no, qué está sucediendo, no es brujería, pero quiero que nos platiques. Entonces, no sé si nos alcanzara en otro más, porque ya nada más hablar de las implicaciones es increíble, hacer, ¿no? 2 videos más. Una de las implicaciones del sistema, porque eso es súper importante. Y otra es cómo se hace una constelación. Sí. Porque de verdad que hay una ignorancia terrible. La gente le da miedo ir a constelar o no le gusta. Cuando es súper padre, es padrísimo. Yo soy principiante de las constelaciones, pero sí sé constelar y lo hago en una forma sencilla y a veces en un restaurante con saleros y dices, wow, porque es el sistema de la persona. Pero te voy a invitar entonces 2 videos próximamente. No se pierdan esta serie, 3 videos de los órdenes en el amor. Para cerrarla, gracias. Cuéntame con qué te quedas, qué quieres compartir para cerrar este video. Pues a mí el hecho de compartir esta herramienta me encanta. Muchas veces quienes van a las sesiones presenciales sobre todo me dicen, ay, es que a mí nos explicas muy bien. Yo siempre les digo, lo que quiero es que VIPs aprendan a usar la herramienta, que no dependan de un constelador o de un terapeuta, porque la vida no sucede en la terapia, la vida no sucede en el consultorio o en el taller de constelaciones, no, la vida sucede allá afuera. Entonces, si allá afuera puedes identificar que estoy excluyendo a alguien del sistema, ya solo con saber que hay un principio del de la pertenencia, y decir, ok, entonces no lo voy a excluir, no sé cómo, pero no lo voy a excluir, ya es mágico. Entonces para mí eso es como justamente lo que quiero compartir en este momento, que no es que se vayan a hacer consteladores, pero que si llevan esas herramientas a su vida, sí lo pueden trabajar allá y ya con eso... Ay, es una maravilla, o sea, dejar de cargar a tus papás y dejar que ellos tengan su propia vida y dejarte responsabilidad por ello es liberarte, que saber que tu hijo adulto también tiene toda la responsabilidad, fuerza y puede salir adelante. Hay un chorro de cosas que te dan, ahora sí, como dices tú, encuentras el enchufe y te entra una energía y un poder impresionante. Sí, poder estar descubriendo en el día a día estos 3 órdenes que además, te digo, son solo 3, o sea, está fácil, y decir, estoy delegando mi poder, es decir, estoy quitándome de mi lugar. Cuando a mis hijos les digo, ¿qué quieren hacer? ¿Se quieren bañar o no se quieren bañar? Ajá. Cosa básica. Pues no, la mamá decide, te metes a bañar. El niño va a decir siempre que no. No, obviamente. ¿Quieres comer tu sopa de verduras o quieres comer una dona? Pues no, o sea, la mamá toma el poder y entonces eso, es que estoy delegando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿sabes que me gustaría hablar en ese video, que lo es, mucho el tema educativo al respecto de las mamás, porque no sabemos cómo? Eso es bien interesante, fíjate. Sí, mucho. Por eso digo, es que se puede profundizar mucho. Es una maestría. Es una maestría de 2 años, pero no logramos en este ratito. 5 minutos. Gracias, Sister. Nos vemos entonces en los siguientes videos. Gracias. Les mando un abrazo enorme. Acuérdate de darle like, comparte. Este contenido va a ir profundizando y aquí van a estar sentados expertos como Laura, como Pedro, mi hermano, y más, que son realmente pues expertos en su tema y están todos orientados a servir a tu conciencia. A ver, entre más conciencia, menor determinación hay por el sistema. Eres más libre. O sea, eres más libre. Yo digo, te salen alas. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.